Bueno, entonces vamos ahora a pedirle, tenemos cada de las 7 predicaciones, cada uno va a compartir 2 minutos de lo que ha sido su predicación. Y luego tendremos un tiempo de preguntas. Entonces, creo que Ronaldo te toca a ti primero. Ronaldo, Daniel, José, Carlos, Dan, Milton y el burro va de último, yo. Entonces, Ronaldo, tienes tu... Sí, bueno, que antes de empezar eso, solo recordar que ahora mismo es importante, esto va a ser como también una tertulia, entonces los que podéis y sabéis hacerlo, podéis poner una pregunta en el chat ahora mismo cuando se está escuchando, ¿no? Cuando vais escuchando y tenéis una pregunta, un comentario, lo ponéis en el chat y al final de los presentar todos se va a seleccionar algunos de ellos. Así que tenéis que, no podéis estar ahí medio pendientes, tenéis que estar muy pendientes de lo que está sucediendo. Así que Eso. bueno, empiezo aquí con lo mío era el primero sígueme y la verdad la gran pregunta ahí era ¿a quién estás siguiendo? Y esa es la gran pregunta que nos corresponde a todos hoy en día. ¿A quién estamos siguiendo? ¿Os acordáis que hablé de cuántos likes había, cuántas personas estaba siguiendo o Ronaldo, Cristiano Ronaldo tenía no sé cuántos millones y millones que le estaban siguiendo. La verdad es que a quiénes estamos siguiendo hoy. Estamos siguiendo las corrientes de este mundo, estamos siguiendo lo que la política nos está diciendo, estamos diciendo lo que las redes sociales o lo que nuestros amigos, amigas y personas están diciendo de nosotros porque nos hacen sentir de una forma u otra. Pues el Señor viene a los discípulos y dice, seguidme, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y hemos hablado de venir, es un compromiso mutuo. En pos en pos de mí, es una relación que uno tiene. Yo haré, dice el Señor, yo haré una transformación en vosotros y luego que seáis nueva identidad, que seáis una nueva identidad y que multiplicadores como pescadores. Entonces, no se trata de solo dar un like al Señor. Sí, estoy presente, estoy aquí, sí, he dado un like. No, es seguirle, obedecerle y como el modelo de nuestras vidas. Ajustar nuestras prioridades para seguirle a Él. Y hoy en día, al ver todo lo que está sucediendo, cada vez más veo que es nuestra gran oportunidad de seguir a la verdad, la vida y el camino. Es seguir a amor y justicia. Y sobre todo, Cristo es amor y justicia puesto junto. Y eso es lo que yo quiero seguir y el Señor os invita a hacer lo mismo. Muy bien. Estuvimos luego viendo la experiencia preparatoria de que vivió Jesús de su bautismo y luego la tentación en el desierto. Y de esas experiencias creemos que Dios nos está preparando también para el siguiente. La pregunta que tratamos de responder es ¿cómo te está preparando Dios para el discipulado? Porque el discipulado es un camino de transformación de la vida en el que Dios nos está cambiando para ser más como Cristo, parecernos más a Él. Entonces, puede ser que Dios te está preparando, quizás haciéndote sensible a, y ayudándote a identificarte con otros, con las necesidades, las luchas, los problemas que otros tienen, y Dios te está haciendo sensible a esas necesidades y te está ayudando a identificarte con otras personas. Quizás Dios te está poniendo en circunstancias en las que ya no tienes más para dónde ir, tus recursos, tu capacidad está agotado y no tienes otra, otra cosa que hacer que depender.
del Espíritu Santo, del poder de Dios, de la guía del Espíritu Santo, porque en el discipulado el Espíritu Santo es por así decirlo, el motor que mueve, ¿no? Es el Espíritu Santo el que transforma vidas. Nosotros no tenemos el poder de transformar las vidas de otros, es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos guía y que nos enseña. Quizás Dios está moviéndose en tu interior de una manera pues poderosa, porque el discipulado tiene que ver profundamente con la identidad. El Señor quiere tocar tu identidad, quiere pulirle, quiere transformarte. Quizás incluso las dificultades las está usando Dios, las quiere usar Dios para poder ayudar a otros, para fortalecerte y poder fortalecer a otros. O quizás el Señor te está dando una sed, incluso en medio de la pandemia, sed por su palabra. Te está dando oportunidades iniguales para profundizar en la palabra de Dios, porque Él quiere usar eso para que puedas también guiar a otros en la palabra del Señor, que es nuestra guía en el discipulado. Entonces la pregunta es, ¿cómo te está usando Dios? ¿Cómo te está preparando Dios para el discipulado? Muy bien, en la tercera predicación de la serie me tocaba a mí, y el pasaje que tratamos ahí era Marcos 1, 16 a 20, un pasaje conocido, una historia conocida del llamamiento de Jesús a los pescadores, a Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Y los puntos que hice, que mencioné ahí de ese pasaje, eran 5 puntos, y eran los pasos hacia el discipulado, que todavía no han entrado en una relación de discipulado, pero Jesús toma 5 pasos aquí que mencioné. Jesús se acercó a su mundo, y si vamos a discipular a otras personas tenemos que acercarnos a su mundo, a su entorno. Después Jesús les vio, y el pasaje lo deja muy claro, que 2 veces dice que Jesús les vio, y tenemos que ver a los demás y saber que Jesús nos ve también a nosotros como seguidores y como discípulos. Y los últimos 3 puntos tenían que ver con la invitación que les dio Jesús, que era una invitación sencilla y relacional. Seguidme. Muy sencillo, muy relacional. Seguir a Jesús, estar con Él. Después es una invitación plural. No era sígueme, sino seguidme. Que Jesús nos invita a seguirle con otras personas. Y hay un llamamiento a la comunidad, el discipulado en el contexto de la comunidad. Y por último, Jesús les lanza una invitación transformadora. Seguidme y os haré pescadores de hombres, y les va a cambiar la vida. Entonces la pregunta ahí es, ¿cuál es el paso que necesitamos dar hacia ese discipulado? Bueno, creo que me toca a mí. Yo estuve enseñando acerca de la autoridad con la que Jesús enseñaba. Entonces, una de las cosas que la gente se admiraba era la autoridad de Jesús. Bueno, ¿os acordáis que vimos que los discípulos estos que estaban ahí en la orilla habían aprendido, estaban comenzando el ministerio con Jesús y aprendiendo a través de la observación? Y ellos aprendieron varias cosas acerca de Jesús a través de la observación, y sobre todo la autoridad con que Jesús enseñaba. Primero vemos la autoridad de su palabra, vimos la autoridad que Jesús tenía sobre su palabra, porque él era el mismo autor de la palabra de Dios. Entonces, tenía que ver la autoridad con su identidad, que él era Dios. Por eso que su padre les había dicho, este es mi hijo amado, a él oí. Otro aspecto que vimos de la autoridad era que esta autoridad de su palabra iba acompañada de señales, ¿no? Entonces, cuando vemos que Jesús enseña
y salva a la gente a través de su palabra, era una salvación también, no solo espiritual, sino también en su circunstancia integral. En muchos casos Jesús sanó a las personas, hizo milagros y prodigios. Entonces vimos esta autoridad de su palabra también acompañada de señales. Y otra cosa que vimos, la autoridad que Jesús tenía sobre el mal, sobre el mundo espiritual, sobre los demonios. Entonces, entonces vimos cómo Jesús echaba fuera a los demonios y les mandaba a callar a todos. Entonces todo esto era lo que los discípulos estaban observando y aprendiendo. Otra cosa que vimos, una ilustración que hice fue que estaban los discípulos en esta etapa de autoescuela, ¿no? De observación, la parte teórica. Dijimos que había otra parte que era práctica, otra parte en la que ya nos dan el carnet y llevamos una L. Y después hay otra parte en la que ya seguimos aprendiendo y a través del tiempo comenzamos a veces a desaprender, ¿no? Puesto que no respetamos siempre las señales de seguridad de tráfico. La idea es en qué etapa nos encontrábamos cada uno de nosotros. Cada uno podemos más o menos identificar en qué etapa de nuestro desarrollo de aprendizaje estamos. Y es en este tiempo donde debemos identificar en qué área de mi vida estoy yo, qué es lo que yo estoy aprendiendo acerca de la autoridad de su palabra, qué estoy entendiendo yo acerca de la autoridad que tiene Jesús acerca de las circunstancias adversas del mundo donde hay mucha influencia de las tinieblas, qué es la circunstancia, cómo Jesús está interviniendo en áreas de mi vida que me quitan el sueño o me preocupan. Así que básicamente lo que hemos aprendido es con qué autoridad enseña que decía la gente, la autoridad de Jesús. Creo que estoy dentro de ti. Yo creo que me toca a mí ahora. Desde Marcos 2, simplemente hemos sacado 4 ejemplos de Jesús poniendo en práctica el discipulado. Básicamente siguiendo el tema que Carlos compartió, este concepto de tener una estructura más formal de discipulado en una enseñanza, después poner la L en el coche y con este L empezar a poner práctica. Entonces, en Marcos 2 hay 4 ejemplos, y es un ejemplo de todo el Evangelio, ¿no? De los discípulos empezando a andar con Cristo, pero la observación es que Cristo no solo fue paseando con ellos, hablando de la vida y todo esto, sino les puso a propósito en situaciones complicadas. Tanto un sanamiento del paralítico, en que el paralítico tuvo fe y el liderazgo religioso no. Entonces Jesús empezó a enseñarles, ¿ves? Es que no se puede juzgar según la fachada, porque los líderes parecen muy sanos, muy tal, pero el más sano era el que tuvo el problema, el paralítico, ¿no? Y Mateo, el llamamiento de Mateo, bueno, vamos a buscar los mejores para el discipulado. No, Mateo era un tío rechazado por su relación con el Imperio Romano, por coleccionar los impuestos. Y Jesús dijo, no, es el corazón, no es. Y los fariseos dijeron, oye, pero no se puede ni comer con esta gente. Y Jesús dijo, son ellos que necesitan la ayuda. Entonces, era una enseñanza, un discipulado puesto en práctica. No tanto teoría, sino práctica. Sí necesitamos la observación al final es discipulado que solo es, no desprecio las clases formales, son importantes, pero el discipulado que es bíblico es un discipulado puesto en práctica, es decir, pasear y estar con la gente. Y si vamos a hacer discipulado, tenemos que dejar de pensar que solo es 1 hora a la semana. Es pasear cada día con la gente y permitirles meterse en cosas hasta complicadas, incluso el fracaso. La pregunta que está es, ¿qué parte tiene que ver el fracaso y las complicaciones de la vida en el discipulado verdadero? Bueno,
me toca a mí, yo no compartí, fue Milton, pero él hoy trabaja. Así que voy a intentar resumir, voy a intentar decir algunas notas que él mismo me ha pasado. El texto que él leyó, o el tema era consolidando una relación entre el maestro y los discípulos. Jesús predicó a multitudes, pero, sin embargo, eligió a 12 para tener una relación especial con ellos. Y si bien es cierto que Jesús los eligió después de estar un tiempo con ellos, de pasar un tiempo con ellos. Y tras una noche en vela, Jesús eligió a aquellos 12. Y recordad que también no eligió personas perfectas. Entre ellos estaba Judas, ¿no? Pero Jesús también le eligió a él. Supongo que él sabía que iba a pasar, pero el discipulado también es una oportunidad para el discípulo. Jesús, y se me ocurre que tal vez tú puedes invitar a alguien a entrar en una relación de discipulado contigo, pero si esa persona no quiere, no está dispuesta, no tiene tiempo, tal vez no es su momento, ¿no? En otro momento puede venir ese tiempo para una relación de discipulado. Por otra parte, Jesús conoció personalmente a los 12, de hecho nos vienen en los evangelios, comparándolos, nos vienen sus nombres, características de ellos, sus preguntas, sus dudas. Jesús individualiza a cada, no son los 12, sino son individuos distintos, con sus peculiaridades, con sus diferencias, en su diversidad. Con respecto a esos 12, o aparte de esos 12, él de forma especial estuvo con 3 discípulos y con ellos tuvo una relación más íntima, y vemos también, ¿no?, que el grupo de discipulado tal vez lo ideal es que sea 3, 4 personas, ¿no? Y Jesús practicó esa relación de mostrarse más íntimamente a ellos, ¿no? Y existe un dilema también, y es que Jesús también no cambia o rompe nuestras relaciones familiares, por ejemplo, ¿no? Sino que Jesús nos llama a una nueva relación de discipulado entre nosotros, ¿no? Una relación en la que no hay, por así decirlo, transformación o cambio brutal, sino que entramos a considerar como parte nuestra o parte de nuestras relaciones personales e íntimas a personas que antes no estaban en ese círculo preferente, ¿no? Así que de acuerdo, pues la pregunta que surge es ¿qué hacer para profundizar en esas relaciones con aquellos a los que discipulamos? Me toca a mí ahora, ¿no? Bueno, a mí me tocó hablar acerca de práctico, ¿no? Como ha usado Carlos la ilustración, cuando estás en la autoescuela, pues está ahí la práctica, los exámenes, los tests, pero llega el momento de practicar para luego el examen práctico. Jesús tenía a sus discípulos, estaban con él predicaba, sanaba, echaba fuera demonios, mostraba compasión, tenía visión, la visión del Padre, 18, 20 meses, pero llega un momento el Señor dice, bueno chicos, ahora llega el primer viaje misionero. Y el Señor quería que ellos fueran gente también de compasión. Y lo primero que les dice es echar fuera demonios, según el Evangelio de Marcos. Aunque vamos con los diferentes evangelios, hay diferente orden, pero se cumple que hay esa visión que
hay esa compasión y el Señor dice, orad por obreros. Y no dice pastores, dice obreros, personas comunes. Dios usa gente simple. Y entonces el Señor les envía sin nada, con lo opuesto, para que pudieran confiar en el Señor. Y también les envían para que pues tuvieran contentamiento con lo que tenían, que tuvieran discernimiento también hasta cuándo estar con una persona, con un grupo, en un pueblo, en una ciudad. Eso es muy delicado y el Señor les enseñaba a que discernieran también el momento de sacudirse los pies y decir vamos a otro lugar. También la proclamación, claro, es fundamental. El Señor nos llama a predicar y una de las preguntas que yo me hago, si estoy siendo yo un discípulo de la secreta, con mis amigos y colegas, siento vergüenza al compartir el Evangelio y ¿qué puedo hacer para que eso cambie? Para que me vean que yo soy, porque también un detalle importante es que el Señor envía a los discípulos en Lucas 9, a los apóstoles, y luego envía a los 70, o sea que los 70 es una enseñanza de Lucas y del Señor para nosotros, de que todos somos enviados. Misión significa enviar, somos enviados en todas partes donde vamos, en todas las cosas que hacemos. Entonces la proclamación del Evangelio de que Cristo murió por nuestros pecados, de que fue sepultado y que al tercer día resucitó, y de que requiere esto de arrepentimiento, que no es políticamente correcto, y de fe en Jesucristo, que es el único camino, eso tenemos que hacerlo. Entonces donde quiera que vamos, somos enviados. Y mi oración es que tengamos esa conciencia de que donde quiera que estamos, en el trabajo, en el vecindario, en el estudio, tengamos esa conciencia del Señor, tú me llamas, úsame hoy con esta persona. Se me acabaron los 2 minutos hace rato ya. Bueno, pues hemos terminado aquí los 7 resúmenes, no sé cuántas, tenemos un montón de preguntas aquí, no sé cómo va a ser. Tenemos ni una pregunta, qué testimonio. A ver, animaros bueno, de poner alguna pregunta, pero creo que tenemos algunas por ahí, ¿no? ahí en el chat poner algo. Sí, hay una pregunta que voy a leer. Teniendo todos los métodos disponibles, que para enseñar podemos usar muchos métodos, ¿por qué usar la enseñanza por acompañamiento como el método primordial, como Jesús lo hacía? Repito otra vez. Teniendo diferentes métodos de enseñanza disponibles, ¿por qué usar enseñanza por acompañamiento como el método primordial, principal? Que alguien responda. Bueno, me siento aludido a ese. Yo pienso que me pongo a pensar de todos los métodos posibles, pero como se ha dicho aquí, es tan importante que el discipulado no es solo conocer, sino hacer a conocer, dar a conocer. Y cuando estamos aquí mismo, todos escuchando, podemos estar pensando en 1000 cosas, pero si estuviésemos cara a cara y acompañándonos por lo que Dan estaba diciendo, por las circunstancias, por los buenos, los malos y las circunstancias, de pronto las verdades lleguen a formar parte y tener raíz en lo que somos. Entonces, este sistema de acompañamiento de otra persona es cuando se puede identificar cómo aplicar las verdades de toda la eternidad a nuestras vidas. Entonces, no es algo que escuchar un mensaje, punto, no es en una aula, punto, sino que es, mira, en este caso, cuando estás ahí, esto es lo que tienes que hacer para aplicar las verdades, y pienso que por eso el Señor usa este método, que es el más, es el mejor método en ese sentido, porque aplica y es una transformación, porque la verdad de Dios es encarnarla, tiene que ser encarnada. No es en la cabeza, no es conocimiento, tiene que ser encarnada. Y la única forma de eso es de saber y acompañar a una persona cuando tiene que hacer esa decisión y encarnar esa decisión. Bueno,
No sé si he contestado bien o no, pero eso. Encarnar, muy bien. Yo No sé, también quería... Quizás Sí, sí. yo Perdona, podría, Daniel. quizás yo podría decir que, bueno, primero porque ese fue el método que usó Jesús, o esa fue la manera en que Jesús eh, lo hizo con sus discípulos. Y pues yo creo que en la vida cristiana la comunidad es muy importante. O sea, y creo que fue Wesley que decía que no hay santos solitarios. eh, Porque se trata, yo creo, en el discipulado se trata de transmisión de vida, ¿no? Entonces, para eso tú necesitas estar en contacto no solamente con verdades que aprendes, sino con personas y personas que viven experiencias, ¿no? Y de las que podemos aprender unos de otros. Y yo creo que también ten en cuenta que estamos leyendo, por ejemplo, el Nuevo Testamento con gafas de Europa, del oeste. Y la cultura de los judíos era una cultura con mucha educación. Ellos tuvieron mucha formación bíblica. No solo chicos, sino chicas también. Destacó una cultura que la chica aprendió también. Solo leer este canto de María y te das cuenta que una adolescente tuvo una profundidad teológica que ni los mayores hoy día tienen, ¿no? La cultura de los judíos era una cultura de mucha formación de enseñanza. Entonces Jesús cogió esta cultura de educación y lo puso en práctica. El problema de los fariseos es que solo tuvieron la información teórica, ¿no? No estaban poniendo en práctica. Jesús dijo, de teoría también, porque él fue a la sinagoga, pero hay que juntarlo con el paseo a la realidad, ¿no? Entonces, este es para mí lo que destaca. Entonces, la enseñanza sí es importante, es imprescindible, pero tiene que juntar con no solo domingo, sino lunes a viernes, a sábado también. Yo también quería decir, en cuanto a una forma de transmisión relacional, ¿no? Recuerdo que Ronaldo decía que no era no era ir delante de Jesús ni al lado de Jesús, sino que era ir detrás de Jesús, poniendo... Pero yo recuerdo esta frase del apóstol Pablo, ¿no? Que decía, nuestras vidas son libros abiertos para vosotros, ¿no? Es decir, si tenéis que aprender cosas significativas, las vais a aprender de nuestras vidas, de cómo actuamos, de nuestras relaciones, ¿no? Imitadme a mí. Yo creo que la transmisión, esta transmisión es fundamentalmente relacional, ¿no? En la que nosotros nos exponemos a otros y también en esta exposición también somos corregidos, somos mejorados, ¿no? Muy bien. Tenemos una pregunta aquí de familia de Jonathan y Goji. ¿Cómo se puede discipular a los que no quieren ser discipulados? ¿Cómo se puede discipular a los que no quieren ser discipulados? Buena pregunta. No se puede. No se puede. Dicen que hay muchos en paro, ¿no? Dicen que jamás va a bajar a 0% el paro. ¿Por qué? Porque hay gente que da igual el sistema y la oferta, no quieren trabajar. Entonces, claro, es igual con el discipulado. Claro, debemos estar discipulados y discipulando, pero esa es obra del Espíritu Santo en el corazón. Sí. Bueno, técnicamente uno podría decir que parte del discipulado es quitar las piedras. Juan el Bautista estaba allanando el camino, quitando las piedras para que luego podrían entrar en una relación intencional de discipulado. Pero entonces, en cierta forma, cuando le estamos acercando personas a Cristo, quitando las dudas, quitando las piedras, quitando todo, eso es un prediscipulado, pero se puede decir que estamos discipulando también. Pero es lo que dice Dan, al entrar en esa relación tiene que ser una relación intencional, con el deseo. Entonces hay no sé dónde queremos decirlo, pero hay un trabajo previo que hay que hacer y poco a poco quitando barreras, quitando cosas para entrar en esa relación. Yo pienso que... Yo diría que, perdón.
Que a una persona, por ejemplo, que diga que no quiere ser discipulado, le diría que no se trata de que haya discípulos, unas personas que son discípulos y otras que no son discípulos. Yo creo que todo el mundo es discípulo. O sea, como decía Ron, todo el mundo sigue a alguien. Se trata es quién te discipula. Si no te discipula Jesús, si no te discipula Dios, te está discipulando el mundo de muchas maneras. Entonces creo que no es opción, no es yo soy discípulo, no soy discípulo, más bien es de quién soy discípulo, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que en este caso la experiencia que tengo y lo que veo de Jesús es que él nos recomienda que a alguien que no quiera ser discipulado, que le discipulemos. Nos lo recomienda, porque lo que hemos leído hoy dice, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, algo vital de un discípulo, de alguien que realmente quiere seguir a Jesús. Claro, Daniel decía, todos seguimos a alguien o todos adoramos a algo, ¿no? O a alguien. Pero cuando Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, estas son las condiciones. Y en Juan 6, que parece como Juan 666, número de la bestia, el Señor le dice incluso a sus apóstoles, porque muchos dejaron de seguir a Jesús. Y el Señor le dice, bueno, chicos, ahí está la puerta, ¿queréis también vosotros iros? ¿Y qué dice Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Entonces, como dice Ronaldo, hay un proceso, pero en el momento que una persona realmente no quiere, es perder el tiempo, insistir en que esa persona sea discipulada. Lo que yo no veo a Jesús detrás de la gente, oye, venir aquí, y dice venir a mí, pero el que viene, viene porque quiere, pero el que no quiere, pues yo no veo a Jesús detrás de la persona que no quiere. Es un poco radical, pero eso, no sé, el ejemplo que yo veo es Jesús en ese sentido. Vale, muy bien, yo creo que está, no sé si alguien más, pero creo que está contestado. ¿Alguien más quería responder? Podemos ir luego a la siguiente. ¿Alguien más quería? El ejemplo del evangelio, perdóname, del joven rico, Lynn está ayudándome a recordar. Claro, el joven rico, Jesús dijo, oye, hay que vender y seguirme y dar todo a los pobres. Y el joven rico no dijo nada, dijo, yo no puedo. Entonces Jesús, lo que me destaca de este ejemplo es que cuando se fue el chico, Jesús no le persiguió. Jesús le dejó marchar. Es fuerte, ¿eh? Fuerte, sí. Sí, correcto. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta de Carlos. ¿Se puede aprender más en un grupo que en la reunión de la iglesia? ¿Se puede aprender más en un grupo que en la reunión de la iglesia? Que son dos dinámicas distintas, son dos razones distintas. Es que una cosa es un grupo grande de iglesia, es más bien para adorar, alabar y estar juntos. Sí, aprendemos, pero es que como hemos dejado el discipulado y los grupos aparte y no se ha hecho tanto, todo lo hemos metido al culto. Pero lo que se hace con 150 personas, no se puede hacer con 30 o 10 o 12. Y lo que se hace con 12 no se puede hacer con 150. Entonces, no es que uno aprende más el otro, es que en el grupo tiene unas dinámicas distintas. Son los dos necesarios. Jesús predicaba a las multitudes, pero ¿dónde hacía su trabajo de tú a tú? Pues era con sus discípulos, era su grupo. Entonces tenían dos dinámicas distintas para dos razones. Entonces no creo que la pregunta, los dos aprendemos en los dos lugares, pero ¿qué es lo que estamos aplicando? Va a ser una forma muy distinta al grupito que al grande, ¿no? Es un avión que tiene dos alas, y un ala es el grupo pequeño y la otra es el grupo de la celebración del grupo grande. Es un mal entendimiento de discipulado. Discipulado no es solo un factor, son muchos. Yo creo que somos demasiado veces gente de O en lugar de Y, es decir, sí. Yo quiero reunión de hogar o la iglesia, en lugar de yo quiero la reunión de hogar y la iglesia, ¿no? Entonces... Exacto. Sí, a mí la pregunta es muy intencional y la idea es que personalmente
yo he aprendido un montón de cosas en grupos pequeños y son cosas que he podido hablar, expresarme y contar, depende de la intimidad del grupo, cosas que yo necesitaba y para mí ha sido una gran bendición. Sin embargo, otras veces he ido a la iglesia como grupo y he sido ministrado en la celebración con otros hermanos y para mí también fue una gran bendición. Entonces sí, es intencional en el sentido de que sí, el discipulado tiene varias áreas de aprendizaje, ¿no? Y varias áreas de celebración, porque la reunión general es una reunión de celebración donde celebramos lo que hemos aprendido durante la semana, ¿no? Y juntos nos gozamos del ánimo de uno de los otros, ¿no? Sobre todo en la congregación. Así que sí, sin duda alguna, yo creo que son dos áreas de aprendizaje en las que aprendemos diferentes cosas, pero con el mismo objetivo. Estamos siendo discipulados. Muy bien, vamos con la otra siguiente pregunta. Un momento. Greg pregunta, ¿hasta dónde creemos que es fundamental tener un mentor para tú mismo para poder discipular a otro? Así que ¿hasta dónde pensamos que es importante tener nuestro propio mentor para poder discipular a otra persona? Yo creo que esto es fundamental. Greg plantea el hecho de que todos necesitamos ser discipulados y que nadie se lo sabe todo. Sobre todo en esta situación, ¿no? Jesús efectivamente era el Hijo de Dios, pero nosotros tenemos que ayudar a otros y también estar bajo autoridad, ¿no? Y en ese sentido puede ser que el mentorado no siempre se haga con la misma persona, ¿no? Es decir, que tú puedes tener diferentes mentores en diferentes momentos de tu vida, como diferentes grupos de discipulado. Pero es fundamental esa relación bidireccional. Yo creo que también usamos el título mentor, o ahora se ha puesto tan de moda de coach. Pues el problema que tengo con esto es que depende de la madurez. Cuando un niño en la fe necesita un profesor, un maestro. Un joven en la fe necesita un mentor que puede llevarle, un coach, ya en liderazgo quizá un coach, pero con la madurez, en lugar de buscar una persona, es encontrarte y siempre ponerte en un contexto de poder aprender uno del otro. Entonces, a veces en la madurez, si ya eres un adulto en la fe, yo creo que el concepto de mentor o coach ocurre a ponerte intencionalmente en relaciones con otros iguales. No sé si me explico. Pero entonces no es una cosa, son etapas de la vida, ¿no? Ya sabemos un caso, no voy a mencionar su nombre, pero un caso de un gran hombre de Dios que ha mentorado a miles y miles de personas en la fe, pero él mismo al final destaparon un gran problema grave que él estaba teniendo personalmente. Entonces, él tiene la capacidad de ayudar a millones de personas, pero luego él mismo estaba luchando contra algo interiormente y seguramente él necesitaba uno que le podría hablar con él directamente de las cosas que le estaba pasando. Entonces, solo porque uno tiene capacidad de ayudar a otro no significa que no hay cosas interiores. Entonces, por eso es tan importante tener alguien que esté ahí, que te puede decir las cosas como son y en la cual tienes confianza para asegurar de que no haya lagunas o lugares oscuros que como uno mismo a lo mejor ni lo ve. Y eso es para los que tenemos esposas, eso suele
venir ya cubierto con el contrato, que nos muestran los lugares que no estamos cumpliendo muy bien. Pero Sí. es importante de tener los dos lados, ¿no? Sí, yo creo que aún el apóstol Pedro, imagínate San Pedro, ¿no? Tenía a Pablo que todos necesitamos el Evangelio. Entonces, como todos necesitamos el Evangelio, es verdad lo que dice Dan, hay una cierta madurez, pero por más madurez y preparación que uno tenga, Pablo tiene que llamar la atención a Pedro, decir, oye Pedro, se está yendo con los legalistas, o sea, ¿cómo te comportas de esa manera hipócrita? Entonces, si yo no tengo personas a quien dar cuenta y que vean ese punto ciego mío, corro el peligro que decía Ron. Yo hace muchísimos años que un predicador que todavía está vivo, Charles Swindoll, él dice que siempre tiene un grupo de hombres con quienes confía sus tentaciones, sus luchas, para que oren por él. Pero si tú no tienes esa persona, yo no tengo esa persona, que mire adentro, y como decía Jaume Llenas, y que me haga las preguntas difíciles con amor, entonces estamos en peligro. Porque mire quién quiere estar firme que no caiga. Es el principio que enseñaba Pablo que Pablo no es solitario, que tenemos que, la madurez es buscar a alguien contigo para andar contigo. Y aunque la esposa es muy importante, sobre todo los hombres, yo creo que tenemos que buscar otro hombre o hombres y estar al lado, no solos. Y por ejemplo, este ejemplo, estoy de acuerdo, el hombre falló porque no estaba con un grupo, ¿no? Perdón, Daniel. No, iba a decir solamente que pienso en el principio que enseña Pablo en Timoteo, que dice, lo que has aprendido de mí ante muchos, enséñalo a otros, ¿no? Entonces hay esa cadena de Timoteo tenía como mentor a Pablo y a su vez tenía también discípulos a su cuidado. Muy bien, muchas gracias. Sí, eso fue muy importante. Tenemos quizá una pregunta más porque ya el tiempo se nos está... Si hay una pregunta más, aquí terminamos con las preguntas. ¿Qué grado de importancia tiene estar activo en la vida discipular? ¿Es recomendable, necesario o imprescindible? ¿Qué importancia tiene estar en la vida discipular activo? ¿Si es recomendable, necesario o imprescindible? Es un mandamiento. Eso es la vida cristiana, es esa, ser discípulo y hacer discípulos. Punto. Eso es, pero lo hemos hecho como que hemos ido a la iglesia y luego que los ancianos se encarguen, que si no me piden un anciano, no he hecho nada y no pasa nada. No, sí, eso no es así. O sea que es imprescindible, por eso queremos en la iglesia cambiar esta forma de verlo, porque todos tenemos que ser discípulos y todos tenemos que hacer discípulos, porque eso es el privilegio que tenemos, el hacer copias de Cristo en otros. Imprescindible. Bueno, pues muchísimas gracias deberíamos hacer más cultos así. Después Ron hará una encuesta para ver si ha sido efectivo. Creo que es muy bueno poder tener ese tipo de diálogo, ¿no? Bueno, hemos visto, pues, terminando con la última pregunta, es un mandamiento, es principal, Mateo 28, hacer discípulos. Y hacer discípulos, cuando con nuestras personas, y habla de obreros para la mies, pues habla de personas normales. Entonces, eso no es solamente para los profesionales, misioneros, pastores. Entonces, ser discípulos, el discipulado comienza con una persona que todavía no cree en el Señor. De hecho, Pedro andaba con el Señor y otros discípulos, y algunos piensan que Pedro se convirtió en el momento que el Señor le dice, boga mar adentro, en Lucas 5. Y cuando vio eso, se dio cuenta, apártate de mí que soy un pecador. Entonces, el discipulado comienza antes de Cristo.
recibiendo a Cristo y después. Y no termina nunca, porque la medida, debemos crecer a la medida de la estatura, de la plenitud del varón perfecto de Cristo. Entonces, si tú piensas que has llegado, pues entonces ya no necesitas discipulado. Pero como no has llegado, porque nadie ha llegado, estamos todos en proceso de transformación, tenemos que seguir en ese proceso. La voluntad rendida es fundamental para querer seguir a Jesús. Y hacemos discípulos, oramos y hablamos con personas, y hay un momento que nos dicen sí, 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 y luego no, 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 pues entonces vamos con aquellos, fluir con aquellos que sí quieren. Método de aprendizaje. Hoy se habla de, bueno, que si era el método de Jesús andar junto con los discípulos. Pues hoy se habla de, hay que yo sepa, tres canales auditivos, tres canales de aprendizaje. El kinestésico, que es el que aprende haciendo, el auditivo, que aprende escuchando, y el visual, que aprende cuando ve. Hay personas que ven un texto, una enseñanza, y se le queda como memoria fotográfica. Pero ese método de andar con la persona cumple los tres canales de aprendizaje, porque estás viendo, estás escuchando, y llega un momento que el Señor dice, bueno chicos, a practicar, iros y cualquier cosa que necesitéis, pedidlo al Padre en mi nombre. Así que también el grupo pequeño o el grupo grande son dos alas de lo mismo, como hemos visto. Así